Bienvenidos a la universidad. Hoy estamos viendo el capítulo número 20, enfrentando la oposición. ¿Quién dijo que todo iba a ser color de rosa? Cuando tú entras al ejército de Dios, acabas de dejar el ejército de Satanás. Todos nacimos en esta vida en una naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida en Cristo Jesús. Quiere decir, Él nos ofrece vida. Y cuando nosotros nos enlistamos en el ejército de Dios, vamos a tener oposición. Al diablo no le gusta que estemos en el ejército de Dios y nos va a dar guerra. Cuando una persona está en el ejército de Satanás, pues Satanás no le hace absolutamente nada. Pero porque tú te enlistaste en el ejército de Dios, tienes que prepararte más y más para servir a Dios y para ganar las batallas y las luchas que vamos a tener aquí en la tierra. Veamos aquí, capítulo 20, enfrentando oposición. Los objetivos de este capítulo son, al concluir este capítulo, usted será capaz de escribir el versículo llave de memoria, identificar la fuente detrás de todos los desafíos del poder y la autoridad espiritual, identificar las razones por qué la autoridad espiritual es desafiada, listar las directrices para enfrentar la oposición. O sea, estás en el ejército de Dios, no todos te van a decir sí, sino que vas a enfrentar oposición, porque el diablo quiere desanimarte, que tires la toalla, pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Veamos el versículo clave, Salmo 2:2. Se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra Jehová y su ungido, diciendo. Quiere decir que si vinieron en contra de Dios, si desobedecieron a Dios, ¿tú crees que la gente va a ser fiel a nosotros? Va a haber oposición, pero nosotros vamos a luchar que la gente sea fiel a Cristo y fiel a la autoridad delegada. Vamos detrás del desafío. En el capítulo número 3 estudiamos acerca del desafiante engañador. ¿Cuál es el enemigo de Dios? Es Satanás, el diablo y todos sus seguidores. Si tú recuerdas, Satanás fue lanzado del cielo a la tierra y su propósito es destruir la tierra y los hijos de Dios. Y sabe que su tiempo es corto. Entonces yo tengo que saber de dónde vienen las situaciones. Razones para el desafío. Una de las razones del desafío es porque la autoridad del Señor Jesucristo fue desafiada. El diablo desafió al Señor Jesucristo. Quería tomar control de Él, quería engañarlo, quería tentarlo y estaba en contra de Él. Y esas son las razones por las cuales también nosotros vamos a ser desafiados, porque somos de Cristo, le pertenecemos a Él, ya no estamos en el bando del enemigo, estamos en el bando de Cristo. Cristo es nuestro Rey, nuestro capitán, a Él seguimos. ¿Cuáles son algunas de las cosas que traen desafío espiritual, del poder espiritual en nuestra vida? La incredulidad. Lea la historia de la resurrección de la hija de Jairo. Si ustedes se acuerdan, el Señor Jesucristo entró y la niña ya estaba muerta y la gente lloraba. Y el Señor Jesucristo dijo, está durmiendo. Y Él iba a pasar a su cuarto y la gente como que, ay, ¿qué va a hacer si ella ya está muerta? Ya no se puede hacer nada. Te voy a decir que nosotros tenemos que creer en la resurrección de Cristo Jesús, en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que creer en lo que Dios va a hacer en nuestra vida y tenemos que echar fuera la incredulidad. ¿Cómo echamos fuera la incredulidad? Nosotros tenemos que tener compañerismo con gente creyente de la palabra. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que meditar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae fe a nuestra vida. Y tenemos que decirle no
Atamos todo espíritu de duda e incredulidad en nuestra vida, hogar, familia, congregación, se va en el nombre de Jesús y llega Jesús. También una de los retos, de las razones del desafío, es la opinión popular. De repente el diablo aún usa personas en las congregaciones para hablar negativo. Mire lo que dice Marcos 5:17, y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus territorios. Pero llega Jesús y los demonios se percatan porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Nosotros debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Se van a alborotar los demonios, se va a alborotar la gente. De repente alguien va a venir en contra de ti con odio, resentimiento o gritos, pero tú vas a decir alto en el nombre de Jesús. No sabes con quién estás hablando. Soy un hijo de Dios, del Dios viviente. Y nosotros tenemos el poder y la autoridad de echarte fuera de aquí, Satanás, en el nombre de Cristo Jesús. Otra de las cosas, de razones para el desafío, son las tradiciones. Hay gentes que dicen, es que siempre hacemos las cosas de esta manera. Es que la tradición es que se haga así, o que se haga de esta forma. Pero el Señor Jesucristo no está en una cajita, o el poder de Dios no es una cajita y las cosas se van a hacer como nosotros queramos. Dios va a hacer las cosas que Él quiere que se hagan. Si de repente va a haber, la gente se va a caer en el Espíritu por el poder de Dios. ¿Por qué? Por la oración, por el ayuno, por el poder de Dios. Las credenciales. Vamos, la autoridad de Jesús sufrió oposición porque Él no era un líder con una credencial religiosa. Él era un hombre estudiado. Él era un hombre que conocía de la palabra de Dios, pero no tenía ese título que tenían los demás. Mateo 13, 55 al 56. Mateo 13, 55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le vienen a todas estas cosas? Quiere decir, había gente que dudaba que Él era el Hijo de Dios y Él tenía que encarar esa situación. Habrá gente que dude que tú eres un siervo de Dios o una sierva de Dios, pero tú te tienes que parar en el poder del Espíritu Santo y tener un buen testimonio y declarar la palabra, no importa a quién se oponga, tu derecho es de hacer la voluntad de Dios en tu vida. San Juan 1:46 dice, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Quiere decir, algunos de nosotros fuimos sacados del poder de las tinieblas. Yo creo que todos los que estamos en este lugar, Dios nos sacó de la oscuridad a la luz, Dios nos sacó del lodo cenagoso, Dios nos sacó del pecado donde andábamos y nos trajo a la luz admirable de Cristo. Y habrá gente que diga, oye, ¿no es esa la adúltera? ¿No es ese el mentiroso? ¿No es ese el engañador? ¿No es ese el fornicador? ¿No es ese el ratero? Y tú vas a decir, yo ya no soy esa persona, porque Cristo me lavó con su sangre preciosa y para Él me cambió, tengo un nuevo nombre. Hoy soy un hijo de Dios, soy hijo de un rey, soy redimido, soy una nueva criatura en Cristo y las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Soy una nueva criatura en Cristo. No importa quién me acuse de lo que hice en mi pasado, Cristo me redimió del poder de las tinieblas. Mateo 21:23. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? De repente la gente dice, bueno, ¿y esta mujer por qué habla si es mujer? Porque hay unas personas que no han estudiado lo suficiente e interpretan la Biblia de cae la mujer en la congregación, pero la usan para maestra, para canto, para todo lo demás, menos para enseñar la palabra. Te voy a decir, cuando Dios siembra la palabra en una persona, sea niño, joven, adulto, mujer, hombre, anciano, esa palabra va a traer fruto, esa palabra va a traer poder. ¿Qué pasó en la congregación del Dr. Cho?
Los hombres estaban tan ocupados en sus trabajos, con horas muy largas, y la palabra no se podía extender. Pero había una mujer muy valerosa. Era la suegra del doctor Cho. Ella iba y lo levantaba a las 3, 4 de la mañana y le decía, vámonos a orar, y lo sacaba de la cama y se lo llevaba a la iglesia a la oración. Y el doctor Cho era un hombre de Dios, pero era una mujer valerosa que lo impulsó. Dios va a usar a cada persona como Él quiera. Y el doctor Cho vio que en esa religión las mujeres no podían predicar la palabra, pero dijo, yo les voy a dar autoridad para que vayan a predicar la palabra. Y a todas las mujeres les dieron una gorrita, y esa gorrita de su iglesia significaba que estaban bajo autoridad. Y esas mujeres fueron y llevaron la palabra, y millones de personas han recibido a Cristo. Porque la palabra es una semilla que donde caiga va a traer fruto y va a hacer lo que Dios quiere que hagamos. La doctrina. Hay algunas personas, no, yo no creo en hablar en lenguas, yo no creo en sanar a los enfermos, yo no creo en echar fuera demonios. Pues no importa lo que tú creas, yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Y yo voy a creer y actuar la palabra. Marcos 1:27. Marcos 1:27, todos se maravillaron de modo que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina con autoridad? Aún a los espíritus inmundos Él manda y le obedecen. A Cristo lo criticaron porque sanaba a los enfermos, porque echaba fuera demonios, porque resucitaba a los muertos. No importa lo que Él hiciera, multiplicó los panes y los peces, lo criticaban. Pero a Cristo no le importaba eso. El enfoque del Señor Jesucristo era hacer la voluntad del Padre. Tu enfoque debe de ser no lo que oyes, no lo que te dijeron, lo que Dios te ha llamado a hacer en este ministerio, en esta congregación, bajo autoridad, bajo el poder del Espíritu Santo. La otra cosa es la manera de enseñar. Vean lo que dice en 1 Corintios 2, 4 al 5. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay gente que habla muy bonito y hay gente que habla a un nivel muy alto, o sea, de vocabulario. Y es hermoso el tener conocimiento. Pero dice la palabra que lo más hermoso es hablar en poder y autoridad de la palabra. Jesucristo no hablaba con palabras redundantes, Él iba directo a la palabra y al poder de Dios y a la acción, y él tenía resultados. Vamos a ver otra de los retos, es el error espiritual. Dice, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, desafía a la que no está llena, ¿por qué? Mire lo que dice Mateo 22, 29. Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis porque no conocéis las Escrituras ni tampoco el poder de Dios. Hay gente que va a decir, ay, gritones, locos, mira nada más en las nuevas congregaciones donde ya todo es muy calmadito y quietecito y ya esos pentecosteses, gritones. Oye, no critiques. ¿Quién te dio el derecho de criticar? Sirve a Dios y haz lo que dice la palabra de Dios. También el mal uso, porque hay personas que no conocen la palabra y hacen mal uso. Usted puede ser desafiado por aquellos que tienen que emplear el mal del poder espiritual. Satanás desafió a Jesús en esta área. Él tentó a Jesús para usar su poder para el beneficio personal y demostrar su posición. O sea, hay gente que va a hacer mal uso de la palabra. Tú dices, pues es pastor, sí, pero en la viña del Señor, o sea, hay gente que hace mal uso de la palabra. Su estilo de vida. O sea, nosotros tenemos que llevar un estilo de vida de fe, esperanza y amor. Tenemos que seguir a Cristo, la palabra de Dios. Y si hay otros que no lo hacen, tú hazlo. Vas a ser retado a no tener un buen estilo de vida, pero tú tenlo. Da buen testimonio para que otras personas reciban a Cristo. ¿Cómo enfrentamos el desafío? Enfrentamos el reconozca la fuente. Vamos a ver Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de esas tinieblas, contra espíritus de maldad en lugares celestiales.
Alguien dijo, bueno, es que la hermana fulana, la señora fulana me agredió, habló mal de mí. ¿Sabes qué? Es el diablo usándola a ella, no es tanto ella. Ve y lucha en contra de Satanás, ata sus trabajos y sus poderes en el nombre de Jesús y di, Señor, que esa mujer sea libre para la gloria de Dios. No gaste tiempo en debate. Recuerda que la palabra de Dios no es para ser debatida. La palabra de Dios es para instruir a las otras personas, para discipular a otras personas, para que crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Enfrente a la oposición. Quiere decir, si alguien viene y te hace, dice, no huya ante la oposición, no detenga el flujo del poder de Dios para ayudar a las personas. Enfrente la oposición con el poder de Dios. Cualquiera que sea tu posición, ata ese espíritu maligno en el nombre de Jesús y declara victoria. Tome la autoridad, es el último punto. Cristo nos ha dado poder y autoridad. Tenemos que conocerlo a través de la palabra. Tenemos poder y autoridad cuando nosotros nos sometemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y autoridad delegada, y yo sé la palabra, leo la palabra, como de la palabra y ejercito la palabra y me lleno del poder del Espíritu Santo y vamos en contra del diablo destruyendo todas sus obras. Le doy gracias a Dios por tu vida y porque Dios te está preparando para toda oposición, no importa lo que venga, tú levántate en el poder del Espíritu Santo, tú levántate y no dejes que la oposición te venza, ni tires la toalla en medio de la oposición. Dios está contigo y Dios va contigo. Sé bendecido. Gracias. Bienvenidos a la universidad. Hoy estamos viendo el capítulo número 20, enfrentando la oposición. ¿Quién dijo que todo iba a ser color de rosa? Cuando tú entras al ejército de Dios, acabas de dejar el ejército dual. Identificar las razones por qué la autoridad espiritual es desafiada. Listar las directrices para enfrentar la oposición. O sea, estás en el ejército de Dios. No todos te van a decir sí, sino que vas a enfrentar oposición, porque el diablo quiere desanimarte, que tires la toalla, pero mayores nos ofrece vida. Y cuando nosotros nos enlistamos en el ejército de Dios, vamos a tener oposición. Al diablo no le gusta que estemos en el ejército de Dios y nos va a dar guerra. Cuando una persona está en el ejército de Satanás, pues nada, Satanás no le hace absolutamente nada. Pero porque tú te enlistaste en el ejército de Dios, tienes que prepararte más y más de Satanás. Todos nacimos en esta vida en una naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo Jesús es vida en Cristo Jesús. Quiere decir, es más para servir a Dios y para ganar las batallas y las luchas que vamos a tener aquí en la tierra. Veamos aquí, capítulo 20, enfrentando oposición. Los objetivos de este capítulo son, al concluir este capítulo, usted será capaz de escribir el versículo llave de memoria, identificar la fuente detrás de todos los desafíos del poder y la autoridad espiritual,